Ya estás convencido. Tienes un poco de dinero y quieres invertir en la bolsa. ¿Cuál es la primera acción que deberías comprar? Quédate con nosotros porque los próximos minutos explicaremos por qué los ETFs son una gran opción para empezar a invertir en la bolsa. Este es el episodio 34 de Construye tu primer millón. Construir tu primer millón no es cuestión de sacarte la lotería, ni de apostarle al Bitcoin en el momento preciso, ni de recibir una herencia millonaria. Tu primer millón será el resultado de defender quincena a quincena una parte de tus ingresos y con mucha constancia cuidarla para hacerla crecer. Soy Roberto Taboada y te quiero ayudar a construir un presente financieramente sostenible y un futuro a prueba de crisis económicas. Bienvenido a Construye tu primer millón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio 34 de Construye tu primer millón, un podcast sobre finanzas personales. Yo soy Roberto Taboada y voy a acompañarte en este episodio que quiere convertirse en los minutos mejor invertidos de tu semana. Unos minutos dedicados a entender más, a convencerte y sobre todo a tomar pequeñas decisiones orientadas a construir tu primer millón. Te invito a que me sigas en Spotify, en iTunes o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Y si prefieres seguir este podcast desde YouTube, lo puedes hacer accediendo a mi canal Construye tu primer millón. Te invito a que te suscribas para que recibas cada semana las notificaciones de los nuevos episodios. En el episodio de hoy vamos a continuar hablando de la bolsa de valores. Invertir en la bolsa de valores es un trabajo profesional que demanda dedicación de mucho tiempo. Requiere estar al pendiente de los sucesos más importantes de un país, que podrían alterar, por ejemplo, las perspectivas económicas. Un anuncio, por ejemplo, de la Fed de los Estados Unidos sobre las tasas de interés, una declaración del presidente de México o de Estados Unidos o un suceso de impacto mundial, como una pandemia, un atentado o un escándalo de corrupción, pueden alterar las perspectivas económicas en una bolsa de valores. Invertir en la bolsa también requiere conocer la industria en donde se desenvuelven las empresas en las que se quiere invertir para poder identificar con facilidad oportunidades. Por ejemplo, la industria farmacéutica es diferente a la industria petrolera o a la industria de las empresas tecnológicas. Y finalmente, aprender a analizar las empresas individualmente, una a una, para poder identificar cuáles están dando resultados satisfactorios y cuáles tienen todo lo necesario para generarlos en el futuro, también es una expertise que no es fácil adquirir. Quienes le entran de lleno al tema, revisan estados financieros de las empresas, leen los reportes que estas empresas publican en Internet y entregan a las autoridades financieras y regulatorias, etc. Con todo esto quiero decir que invertir en la bolsa es un trabajo serio. Y si no tienes el tiempo para dedicarte a esto, si no tienes los conocimientos para hacer el análisis de la industria, de la economía o de una empresa en particular, o simplemente si estás empezando a invertir en la bolsa, el episodio de hoy te va a ser especialmente útil. Porque vamos a hablar de los ETFs, que son una opción para personas como tú que quizás no tienen el tiempo, los conocimientos o las habilidades para empezar a invertir en la bolsa. Así que sin más ni más, vamos a comenzar a hablar de estos ETFs, este instrumento que nos puede enseñar y ayudar a invertir en la bolsa de valores. Muy bien, pues vamos por partes. ¿Qué es un ETF? Un ETF es la abreviación o el acrónimo de Exchange Traded Fund, un fondo de inversión que se comercializa como si fuera la acción de una empresa. Y es que en lugar de invertir en la acción de una empresa individual, estás invirtiendo en una canasta, en un pool que contiene una mezcla de acciones y otros instrumentos financieros que alguien ya ha seleccionado previamente por ti, siguiendo un criterio en específico. Y existen ETFs de muchos tipos. Por ejemplo, hay ETFs que contienen dentro de esta canasta solo a empresas del sector farmacéutico,
o, por ejemplo, de una zona geográfica en particular. Los ETFs más populares son aquellos que siguen a los índices, a estos listados que son parte de algunas bolsas de valores, como por ejemplo el Standard & Poor's 500 de la Bolsa de Valores de Nueva York. Invertir en ETFs es una gran opción para aquellos que no tienen tiempo ni expertise para poder atender inversiones individuales en la bolsa. Y el horizonte para ver rentabilidades interesantes en el caso de que quieras invertir en un ETF es siempre el recomendable para la bolsa, que es un horizonte de entre 3 y 5 años. ¿Por qué la recomendación de empezar a invertir en la bolsa a través de un ETF y no directamente invirtiendo en acciones individuales de empresas? Bueno, pues en primer lugar, porque invirtiendo en un ETF puedes minimizar tu riesgo. Si inviertes en un ETF, como hemos dicho, estás invirtiendo en realidad en acciones de varias empresas. Por ejemplo, si inviertes en uno que tiene acciones de 50 empresas, los resultados de algunas de esas empresas, los resultados buenos, compensarán los resultados malos que seguramente algunas de esas empresas van a tener. Y eso hará que tu portafolio de inversión sea mucho más estable. Y esto se llama diversificación de riesgo. Entonces, en lugar de tener todo tu riesgo concentrado en el desempeño de una sola empresa, está concentrado en el desempeño de 40 o 50 empresas, el número de empresas que contenga el ETF en el que estás invirtiendo. Además, un ETF te ayuda a lograr esta diversificación de tu riesgo sin necesidad de comprar una acción de cada una de las empresas que componen ese índice que representa el ETF. Vamos con un ejemplo para que esto sea mucho más claro. Por ejemplo, una opción para poder invertir de forma diversificada en una bolsa de Estados Unidos es invertir en el índice Nasdaq 100, que es un listado que contiene a las 100 principales empresas de tecnología que cotizan en el Nasdaq. Si tú quisieras invertir en cada una de esas empresas, tendrías que comprar al menos una acción de cada una de estas empresas. Y necesitarías mucho dinero disponible para poder hacer esta inversión. Solo tomando en cuenta a 5 de las empresas más famosas de este listado de 100, Apple, Google, Microsoft, Amazon y Tesla, necesitarías $6,200, son las cotizaciones al día 30 de marzo del 2020, $6,200 para poder comprar una acción de cada una de estas 5 empresas. Y estamos hablando solamente de 5 empresas de ese índice. Nos faltarían 95 para poder estar absolutamente diversificado en este listado del Nasdaq 100. Imposible contar con tanto dinero. Pero existe un ETF que invierte en cada una de las empresas del índice Nasdaq 100. Y ese ETF es uno de los más famosos y se llama QQQ, 3 veces la letra Q. Invertir en este ETF te cuesta no los cientos de miles de dólares que te costaría comprar una acción de cada empresa de este índice, sino simplemente $320. Con $320 estás invirtiendo en una partecita de cada una de esas 100 empresas que forman ese índice. $320 que al tipo de cambio del día de hoy es alrededor de 6,500 pesos mexicanos. Así que en lugar de andar preocupado porque tus 6,500 pesos invertidos dependan solo de los resultados de una sola empresa en particular, puedes dormir más tranquilo pensando que esos 6,500 pesos se moverán como se moverá todo el conjunto de las empresas que conforman el Nasdaq 100. Y entonces tu riesgo está bastante mejor distribuido. Espero que con este ejemplo quede muchísimo más claro cuál es la ventaja de invertir en un ETF en cuanto a la diversificación del riesgo y en cuanto también al precio de tener una inversión diversificada. Bueno, pues ya explicamos qué son los ETFs, ya explicamos por qué nos convendría
invertir en un ETF en un primer momento antes que invertir directamente en acciones de empresas, vamos ahora a mencionar 3 ETFs que son particularmente populares y relevantes para hacer una primera inversión en la bolsa. Quiero aclarar aquí que todos los rendimientos históricos no garantizan ningún rendimiento futuro, pero son una muy buena referencia para fines comparativos e informativos. El primer ETF del cual quiero hablar es el Standard & Poor's SP500 y es un ETF que lo puedes encontrar con la clave de pizarra SPY. Y este es el ETF más popular en el planeta. Este fondo administra más o menos 330,000 millones de dólares y diariamente transacciona alrededor de 80 millones de acciones. Es un ETF sumamente popular porque está ligado, como su nombre lo indica, al índice Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes del mercado de valores de Wall Street, de la Bolsa de Nueva York. Y este ETF, el SPY, tuvo en 2020 un rendimiento anual del 16%. Este ETF lo puedes comprar en México desde tu broker, el broker que tengas, ya sea que tengas GBM Plus, Bursanet, Cuspid, y cuesta al precio de cotización del día de hoy $397, que en pesos mexicanos equivalen a más o menos a 8,130 pesos. El segundo ETF que quiero mencionar el día de hoy es el ETF llamado Invesco QQQ Trust. Y este ETF lo vas a encontrar con la clave de cotización QQQ, 3 veces la letra Q. Y es que este ETF tuvo un gran rendimiento en el 2020. Logró un 45% anual. ¿Lo escuchaste bien? 45% anual. Este ETF está ligado a las 100 empresas incluidas del índice Nasdaq 100, que son empresas mayoritariamente tecnológicas. El año de la pandemia fue un año especialmente bueno para empresas tecnológicas, por ejemplo, e-commerce, empresas de comunicación, de delivery, etc. Y bueno, pues los resultados de estas empresas fueron las que ayudaron a que todo el índice en su conjunto tuviera estos resultados tan extraordinarios. Este ETF QQQ lo puedes encontrar también desde tu broker en México y al día de hoy tiene una cotización de $320, que en pesos mexicanos del día de hoy equivalen más o menos a 6,540 pesos mexicanos. Y finalmente, quisiera mencionar el ETF Vanguard Information Technology Index Fund. Es un ETF que puedes encontrar mucho más fácil con la clave de cotización VGT. Y este ETF enlista compañías exclusivamente del sector tecnológico, pero no está ligado a ningún índice en particular como los índices anteriores que vimos, que estaban ligados al Standard & Poor's 500 y al Nasdaq 100. Este ETF VGT tiene alrededor de 340 empresas exclusivamente del sector tecnológico enlistadas en su índice, y en el año 2020 también tuvo un rendimiento bastante bueno, que fue alrededor del 45%. Este ETF VGT también está disponible desde los brokers en México. El que utilices, búscalo en tu aplicación o en tu plataforma web con la clave VGT. Y el día de hoy su cotización era $358, que en pesos mexicanos equivale a 7,353 pesos a la cotización del día 30 de marzo. Muy bien, pues a lo mejor ya estás interesado en comenzar a hacer una inversión en un ETF. La pregunta es ¿cómo invertir desde México en estos ETFs? Pues bueno, primero que nada tienes que abrir una cuenta en una casa de bolsa. Hay muchas casas de bolsa en México y hay algunas opciones que te ofrecen abrir la cuenta desde tu celular o desde una computadora sin salir de tu casa. Solo por dar algunos ejemplos, ya los mencioné hace un momento, pues están Cuspid, está GBM Plus, está Bursanet, que son casas de bolsa que tienen también una plataforma en línea que te permite abrir una cuenta sin necesidad de acudir a una sucursal.
Una vez que tengas abierta tu cuenta, puedes invertir en estos ETFs buscándolos dentro de la aplicación con esta clave de pizarra que mencionamos. En este caso en particular mencionamos 3, SPY, QQQ y VGT. Y una vez que los adquieras, podrás darle seguimiento en tu aplicación como le darías seguimiento a cualquier otra acción. Podrás ver el rendimiento acumulado desde que la compraste o el rendimiento de la última semana, del último mes, del último año, etc. Cada plataforma tiene sus propias maneras de desplegar esta información. Si decides vender tu ETF, podrás hacerlo también solicitando eso desde tu aplicación móvil o tu plataforma web. Un punto relevante a considerar es que invirtiendo en cualquiera de los ETFs que te mencioné, estás haciendo una inversión en dólares. Y esto significa que tu inversión está ligada al tipo de cambio peso-dólar, pues siempre que compras o vendes estas acciones, cotizas en dólares, pero terminas pagando en pesos utilizando el tipo de cambio al momento de la transacción. Y esto significa que al rendimiento que te da el ETF por sí mismo, tienes que sumarle o restarle la fluctuación del tipo de cambio. Si al peso le fue bien y se mantuvo bastante estable, eso quiere decir que va a disminuir el rendimiento de tu portafolio, pero si al peso le fue mal frente al dólar, pues eso va a aumentar su rentabilidad. Esto es importante considerarlo porque hay muchas personas que tienen dudas sobre este punto en particular. Tener ese tipo de inversiones en dólares también es una muy buena forma de diversificar tus inversiones en México sin necesidad de tener una cuenta en dólares, por ejemplo, en un banco extranjero, ni tampoco de acumular billetes verdes debajo de tu colchón. Muy bien, pues espero que este episodio te haya ayudado a entender mejor cómo funciona una inversión en bolsa, particularmente en un ETF, y que te animes a hacer tu primera inversión en la bolsa a través de alguno de los 3 instrumentos que mencioné durante el episodio. Este es solo un primer paso, y si después quieres ir tomando un rol más activo en tus inversiones y aprender a hacer análisis, lo podrás hacer, pero ya con una experiencia previa de inversión en la cual tienes tu riesgo mejor controlado, más diversificado y con un mecanismo mucho más sencillo de entender. Y si lo tuyo no es gastar horas en análisis financieros y solo te interesa tener tu dinero diversificado e invertido, los ETFs pueden ser perfectamente una gran estrategia en la que puedes estar invirtiendo por años. Te invito a que me sigas en mis redes. En Instagram puedes encontrarme en Construye tu primer millón. Puedes enviarme algún mensaje directo. Y si tienes una consulta un poco más extensa, te invito a que me escribas un correo electrónico a comentarios@construyetuprimermillon.com. Te agradezco que me hayas acompañado en este episodio y me despido esperando contar con el gusto de tu atención en el próximo episodio de Construye tu primer millón. Yo soy Roberto Taboada. Hasta la próxima. Más importante que 1 millón es este camino que hoy estás recorriendo. Aprender sobre tus finanzas, trabajar duro, ahorrar e invertir. El proceso de construcción es tan importante como la meta. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Construye. Tu primer millón será solo la consecuencia. Hasta la próxima.